Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Aprovechando la última reseña que hemos realizado aquí en el canal, El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone, dirigida por Francis Ford Coppola, uno de vosotros, de mis suscriptores, me ha dado la idea de incorporar a este gran director a la sección de grandes directores. Yo me acuerdo que hace ya un tiempo hice aquí en el canal una de las encuestas en la pestaña de comunidad donde incorporé a este director italoamericano, uno de los grandes directores del denominado Nuevo Hollywood, uno de los grandes directores de ese prestigioso cine que surgió a finales de los 60 y a principios de los 70 en Hollywood. Le incorporé en una de esas encuestas y creo que quedó en segundo o tercer lugar. Creo que fue la encuesta en la que salió ganador Clint Eastwood, si mal no recuerdo. Pero de todas maneras yo tenía pensado realizar, pues aquí en la sección de grandes directores, un especial dedicado a Francis Ford Coppola. Ya os digo, uno de los grandes directores de aquel nuevo Hollywood que se compuso a finales de los 60, principios de los 70, junto con otros grandes nombres de la industria de aquel momento, en el que figuraban también Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, John Milius, Martin Scorsese, y también, digamos, no dentro de este grupo, pero también de la misma época, se puede decir a Ridley Scott, a Woody Allen, a Walter Hill y a tantos otros directores que durante las últimas décadas nos han proporcionado el mejor cine posible y que, por desgracia, muchos de ellos se puede decir que ya están de capa caída, cuando no retirados, y que actualmente solo directores como Steven Spielberg o Martin Scorsese, o en cierta medida, hasta cierta medida Clint Eastwood, se mantienen al pie del cañón. A este selecto grupo, ya os digo, pertenece el director con el que vamos a abrir el vídeo de hoy, que es uno de los directores que para los historiadores de cine, para muchos críticos, es el más importante y prestigioso dentro de los directores modernos, que es Francis Ford Coppola. Francamente, bajo mi punto de vista, Francis Ford Coppola es un director que, debido a la gran calidad que han tenido algunos de sus productos, evidentemente vamos a mencionar la trilogía del Padrino, la mejor película bélica que yo he visto en mi vida, que es Apocalypse Now, grandes películas como La Conversación, como Tucker, Un hombre y su sueño, Cotton Club, sin duda y evidentemente es un auténtico autor, es decir, es un director cuya personalidad es tan grande, tan fuerte, que ha sido capaz de generar un universo propio dentro de lo que son sus películas, pero que yo no le recomendaría, o mejor dicho, no le consideraría como uno de los directores más prestigiosos, porque su carrera es muy irregular, en el sentido de que tiene grandísimas películas, pero que también tiene grandes fracasos, tanto económicos como artísticos. Directores hoy en día como Martin Scorsese o como Steven Spielberg siguen haciendo grandes películas. Ahí está la nueva versión de West Side Story, ahí está War Horse, Caballo de Batalla, también ahí están películas como El puente de los espías, o sin ir más lejos como Lincoln por parte de Spielberg, o por parte de Scorsese durante los 90, durante los años 2000, como El lobo de Wall Street, como Casino, como Silencio, como El irlandés, películas que todavía tienen un peso específico realmente muy importante dentro de lo que es la historia del cine contemporáneo, la más reciente. Pero Francis Ford Coppola es un director que tuvo su principal década, su época gloriosa, en los años 70, pero que prácticamente de los 80 para nuestros días se puede decir que ha sido un director que ha ido dando muchísimos altibajos dentro de su carrera, aunque algunas de sus obras están catalogadas como algunas de las mejores de la historia del cine. No tengo de qué deciros cuáles son, evidentemente, pero que bajo mi punto de vista es un director que no ha sabido adaptarse a unos nuevos tiempos, como así lo han hecho Scorsese, Spielberg u otros tantos que también pertenecen a su generación. Es un director realmente extraordinario, que te posee una narrativa, digamos que más al estilo europeo, una puesta en escena, es así, bajo un punto de vista muy americanizada. Es un director que nació ya en Estados Unidos, en Detroit, en el año 1939, pero que en sus películas, digamos que sus raíces europeas las ha tenido muy en cuenta. Luego, cuando repasemos lo que es el estilo cinematográfico de planificación y lo que es un repaso a lo que es su filmografía principal, os iré contando más o menos cómo se adapta este estilo a los otros estilos, digamos, tanto europeo como el norteamericano.
Francis Ford Coppola, ya os digo que nació en Detroit en 1939 y se puede decir que es un hombre que es hijo de una familia de artistas. Su padre, el compositor Carmine Coppola, pues ha compuesto algunas de las partituras más importantes de lo que es su filmografía. Y por ejemplo, su madre era también hija de otro artista. El abuelo de Francis Ford Coppola, por parte de madre, su abuelo materno, era el pianista, nada más y nada menos que de uno de los grandes cantantes de ópera de todos los tiempos, nada más que y nada menos que el genial Enrico Caruso. Es decir que tanto por parte de padre como por parte de madre, la vena artística se puede decir que la llevó en los genes Francis Ford Coppola. Pero ¿cómo surge, digamos, el talento de Coppola a lo largo de su vida, de su niñez, de su adolescencia? Ese talento por el cine, ese talento por la escritura, porque Coppola no es solo un director de cine, también ha sido productor, también ha sido guionista. Yo no sabría decir, por ejemplo, si Francis Ford Coppola es mejor director o mejor guionista, porque ha escrito guiones absolutamente soberbios, y no solo para él mismo, es decir, para lo que son sus películas, sino también para otros directores. Pero se podría decir en ese estilo que a mí me recuerda mucho Francis Ford Coppola, dentro de lo que es la historia del cine moderno, a lo que es la historia del cine contemporáneo de Quentin Tarantino en muchísimos aspectos. Por ejemplo, ambos son directores, productores y guionistas, pero en el caso de Tarantino yo creo que Tarantino es mejor guionista que director. En el caso de Coppola también es un guionista realmente extraordinario. Como director, fabuloso. ¿Podría quedarme con el Coppola director o que con el Coppola guionista? Pues ahora cuando desentrañemos, digamos que despedacemos un poquito lo que es su biografía, su historia, sus títulos, su estilo, vamos a ver si nos decantamos por un estilo, mejor dicho, por una faceta o por otra. Realmente es muy distinto. Y también a Tarantino, por ejemplo, tiene muchos puntos en común con él, ya que Tarantino, digamos que su estilo es una mezcla de muchos estilos. Por ejemplo, Tarantino en sus películas tiene fotogramas que son muy clásicos, muy típicos de Sergio Leone, de Howard Hawks, de Russ Meyer. Y también se puede decir que Francis Ford Coppola, su estilo, es una mezcla de muchos estilos, porque a Coppola le han acusado de robar u homenajear, según se mire, pues estilos de directores, muchos de ellos europeos, como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, de los cuales extrae muchísimo para su estilo, para crear una personalidad propia. También de Akira Kurosawa, pero también del cine americano de Orson Welles, que se convirtió en su director favorito, al que luego quiso homenajear en Apocalypse Now, y también de Howard Hawks como Quentin Tarantino, como ahora vamos a ir discerniendo, desmenuzando y despedazando, digamos, poco a poco todo lo que es el estilo de este genial director, que también yo creo que es un extraordinario productor y sobre todo maravilloso guionista. Para todo lo que os voy a contar realmente de Francis Ford Coppola, yo, así como anécdota, digamos como inciso a lo que es el vídeo, si me permitís este breve paréntesis, hace ya muchos años yo me compré un pequeño libro de la editorial Cátedra que estaba escrito por uno de los críticos que yo más admiro, que es Esteve Riambau, que es este que tengo aquí, que se llama Francis Ford Coppola, precisamente, donde viene profusamente, digamos, y muy detalladamente lo que es su biografía, lo que son sus títulos importantes, y realmente es una obra realmente magnífica. No sé si esta clase de libros ya está actualmente a la venta, al menos aquí en España. Pero para todos aquellos que podáis hacer con este pequeño libro, ya os digo, de Francis Ford Coppola, es realmente soberbio. Aquí viene un análisis muy pormenorizado de todo lo que son, ya no solo su estilo, su biografía, y también lo que es su filmografía, muy detallada y con citas del propio Francis Ford Coppola, que enriquecen fundamentalmente lo que es la lectura. Sin más dilación, vamos a seguir un poquito con el contenido del vídeo, pero quería resaltar este pequeño libro que tengo de Coppola porque es una guía de referencia absolutamente imprescindible para todos aquellos que os guste este genial director. Cuando Francis Ford Coppola era niño, pues sufrió de una poliomielitis que le mantuvo realmente pues muchísimo tiempo, casi un año, aproximadamente un año, pues prácticamente casi, no vamos a decir sin moverse, pero enfermo durante mucho tiempo. Realmente Coppola era un niño pues bastante enfermizo, se tiraba grandes temporadas metido en su casa
intentando recuperarse de todo lo que tenía, aunque fijaos la edad ya de Coppola, tiene 83 o 84 años, aunque fuera enfermizo de niño, eso no quiere decir que no durase durante muchísimos años como este gran director actualmente sigue vivo y que yo creo que nos puede dar una de las grandes películas de su filmografía. Está en el actual rodaje de Megalópolis, que ya yo creo que ya no sé si lo que es el rodaje pues ya ha terminado, pero que el elenco de actores ya había sido constituido y ya se había empezado a rodar, aunque no estoy muy al día de lo que es el rodaje de esta película. Creo que para este año o el año que viene yo creo que ya podría estar lista para lo que es su estreno en cines. Pero yo os digo que cuando Coppola es joven, es niño, sufre una poliomielitis y otra serie de enfermedades que le obligan a estar pues en casa durante mucho tiempo. Y es aquí cuando empieza, digamos, a desarrollar su talento para escribir, sobre todo para escribir historias. Historias que además su padre, Carmine Coppola, le inspiraba con composiciones suyas. Y en palabras de su propio padre, de Carmine Coppola, decía que su hijo tenía un talento realmente innato para escribir historias con unos personajes muy desarrollados y que cuando era niño se encargaba de jugar con sus soldaditos de plomo y además a cada uno de ellos le ponía una voz diferente, el propio Coppola, y además de crear historias basadas en todos esos personajes. O sea que, digamos que todo ese tiempo que Coppola se tiró de niño inmerso metido dentro de su habitación, pasando sus enfermedades, digamos que lo aprovechó para desarrollar sus capacidades artísticas. Cuando ya se fue recuperando de todas estas enfermedades, de la poliomielitis no le dejó ningún tipo de secuela, milagrosamente, porque siempre suele dejar algún tipo de secuela, sobre todo en lo que son las articulaciones, en los brazos o en las piernas, Coppola empezó a ir, como había escrito muchísimas historias, a que esas historias tuviesen un claro reflejo en lo que era la gran pantalla, el cine, una gran pasión que tenía también desde niño. Y entonces es cuando Coppola empieza a escribir, no guiones evidentemente, sino historias como basada con muchísimos personajes, pero que pudieran desarrollarse algún día para él en una pantalla de cine, aunque evidentemente estamos hablando de un sueño de un niño y prácticamente de un adolescente. Pero cuando ya pasa todas esas enfermedades, se va al cine y Orson Welles se convierte en su director favorito. Absorbe realmente de una manera brutal películas, digamos, como Ciudadano Kane, como La Dama de Shanghái, como Set de Mal. Ciudadano Kane, aunque se estrenase en el 41 y Coppola naciese en el 39, las películas en el antiguo Hollywood, en el Hollywood clásico, se iba reponiendo constantemente en los cines. Seguramente la vería de reposición, ya os digo. Pero Orson Welles, por lo que es su planificación, su estilo, sus ángulos de cámara tan rebuscado, se convierte para él en un magnífico referente. Y además de que Orson Welles era otro maravilloso contador de historias. La que montó en Estados Unidos, trabajando en la radio con esa difusión de la Guerra de los Mundos, se le quedó prácticamente en la mente de muchísimos estadounidenses en ese momento. Y Coppola se hizo eco de todo este mundillo que había fabricado en torno a él Orson Welles. También se fija muchísimo en las películas de aventuras, mejor dicho en los western de Howard Hawks, que se convierten prácticamente en sus favoritos. Y ese estilo de planificación en el que la cámara se sitúa a la altura de los ojos, se puede decir que sería uno de los referentes del propio Coppola a la hora de la plasmación de lo que eran sus películas, una narrativa basada en muchísimos personajes, muchísimas situaciones, muchísimas tramas y subtramas, muchas capas de lectura dentro de sus películas. Películas como El Dorado, como Solo los ángeles tienen alas, como Atari, películas que yo he comentado aquí en el canal, se convierten en referentes ineludibles del propio Coppola a la hora de poder fundamentar sus historias como guionista. Por ejemplo, mi última reseña aquí del Padrino 3 ha sido una reseña muy amplia porque Coppola mete muchas tramas, subtramas dentro de lo que era el proceso de redención de Michael Corleone. Pero todo ese proceso de crear muchos personajes y muchas subtramas, evidentemente lo había captado de Howard Hawks, y también el estilo de planificación de la cámara a la altura de los ojos, como hacía el propio Howard Hawks. También dentro de lo que es el cine europeo le gusta mucho Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Sobre todo lo que es Fellini en lo que se refiere al tema central de lo que iban a ser muchas de las películas de Coppola,
que es la familia. Acordaos de la familia Corleone, incluso de la pequeña familia que hay en ese bote en Apocalypse Now cuando Charlie Sheen, el capitán Willard, cuando Lawrence Fishburne, Sam Bottoms van atravesando todo lo que es el río en dirección a donde está el coronel Kurtz, en la película famosa del 79 sobre la guerra de Vietnam, en el que todos ellos son como una pequeña, vamos así llamarlo, familia dentro de esa barca que va atravesando un montón de, no solo el río, sino un montón de dificultades, pseudoaventuras bélicas, en todo lo que fue una de sus grandes obras maestras. Es decir, que Coppola, a la hora de forjar lo que es su personalidad dentro de lo que es la planificación y el estilo de sus películas, digamos que ya no solo homenajea, sino que copia o plagia, vamos así decirlo, o hace suyos, vamos a ser un poco elegantes en esta manera de decirlo, tanto del cine estadounidense como del cine europeo. Del cine estadounidense, sus referentes son Hawks y Orson Welles, en lo que se refiere, digamos, a la forma, es decir, lo que es la altura de la cámara, digamos, las historias con muchos personajes, con muchas capas de lectura. De Orson Welles también, evidentemente, es la ambición y la megalomanía de sus personajes, el personaje de Charles Foster Kane en la película del 41, pero del cine europeo lo que retoma, por ejemplo, es la narrativa. Es decir, en las películas de Coppola, por ejemplo, en El Padrino, sobre todo en El Padrino segunda parte, se puede decir que es una película de grandes reminiscencias europeas, porque dilata mucho los tiempos. Acordaos, por ejemplo, de los silencios que tiene Michael Corleone a la hora de pensar sus acciones, todo lo que es el desarrollo de los personajes, en el que Coppola se toma muchísimo tiempo con las líneas narrativas de Michael Corleone y de Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro. Es una película, El Padrino segunda parte, que huele mucho a cine europeo, donde los tiempos se dilatan, donde los personajes, su arco narrativo, se desarrolla de una manera muy amplia. Eso, evidentemente, con una narrativa, con un ritmo, vamos así decirlo, un poquito lento, no desde el punto de vista norteamericano, sino dilatando mucho los tiempos, dando mucho protagonismo a los silencios, eso lo copia mucho de lo que es el cine europeo. Hay una película de Michelangelo Antonioni que se llama La Aventura, ya la reseñaré aquí en el canal en otro miniciclo que haga de cine europeo, en donde se puede decir que las miradas, los gestos y sobre todo los silencios están muy trabajados. Acordaos, por ejemplo, que al principio del Padrino 3, la película de epílogo, la muerte de Michael Corleone, empieza, se puede decir, que con un primer plano de Michael Corleone de Al Pacino, sentado en una silla, así con un gesto como muy pensativo, escuchando a lo que es el representante de la banca vaticana, en donde la cámara se va alejando poco a poco y que vamos oyendo al sacerdote, al representante de la banca vaticana, como va hablando esto, y Michael está escuchando gran parte de toda la secuencia. Eso es muy deudor del cine europeo. Es decir, un personaje donde los personajes directamente no hablan, sino que se escuchan, se respetan dentro de lo que es un diálogo, dentro de lo que son sus parlamentos. Eso Coppola lo copia muchísimo. Es decir, que se puede decir que el estilo de Francis Ford Coppola en ese, digamos, en esa amalgama que son todas sus películas de muchas referencias cinematográficas, se puede decir que la narrativa es puramente europea. Por lo menos en lo que se refiere a la etapa de los años 70, lo que es La Conversación, Los dos primeros padrinos, Apocalypse Now. Apocalypse Now es una película que dilata mucho los tiempos, da mucho protagonismo a lo que es la banda sonora, la atmósfera, la fotografía. Es una película eminentemente muy visual, pero también narrativamente, donde los personajes se puede decir que hablan lo justo y necesario, y en donde la imagen narra por sí sola en muchos aspectos, de una narrativa bastante dilatada. Eso lo copia Francis Ford Coppola, o lo homenajea, se puede decir que del cine europeo. Y luego todo lo que son el uso del Technicolor, los juegos de luces, la planificación, todo eso del cine americano. Es decir, tanto en la forma como en el fondo, digamos que bascula Coppola entre lo que es el cine europeo y el cine americano. Evidentemente el cine europeo teniendo en cuenta las raíces europeas, las raíces italianas que él tenía. Aunque se puede decir que Francis Ford Coppola, como ya nació en Estados Unidos, es, digamos, nieto de inmigrantes italianos, pero sus padres, y ya él, digamos, se puede decir que él ya es estadounidense. Le pasa lo mismo, por ejemplo, que a Martin Scorsese. Él ya nació en Estados Unidos, pero claro, sus raíces son plenamente italianas.
¿Cuál es realmente la temática que tienen las películas de Francis Ford Coppola y que también son muy deudoras de lo que es el cine europeo? Evidentemente lo podemos ver en las películas que hizo del Padrino. ¿Cuál es, digamos, además del estilo de los gángster, cuál es del estilo de lo que es la puesta en escena, muchas veces violenta de sus películas? El tema recurrente que tiene Coppola es la familia. Y eso se puede decir que digamos que es núcleo familiar ya no solo de las personas que conforman una familia, padres, hijos, tíos, sobrinos, primos, sino un grupo de personas que está muy unido. Eso temáticamente tiene dos vertientes. Por un lado, a Federico Fellini. Federico Fellini era un director que exponía en muchísimas de sus películas a sus personajes como si fueran un grupo, un todo indisoluble, como os lo suelo decir yo aquí en muchos vídeos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Amacor, la película del 73, donde Federico Fellini hace un retrato, por así decirlo, de todo lo que era su familia y de lo que fue su niñez. Lo podemos ver en directores como, por ejemplo, como en Luchino Visconti, en lo que se referencia al neorrealismo italiano. Acordaos, por ejemplo, de Rocco y sus hermanos, con Alain Delon, protagonizada por Alain Delon, por Claudia Cardinale. Es decir, ese grupo, digamos, de esa familia, esa madre con esos hijos, que se muda a Milán, digamos porque es una ciudad que está en plena expansión económica, pero son las idas y venidas de esa familia que va de un sitio a otro, se puede decir así. Por lo tanto, lo que hace Coppola es rescatar, digamos, del cine europeo lo que es el tratamiento de la familia. Y dentro de Federico Fellini, evidentemente ya lo vimos en Amacor, que fue como una autobiografía suya. Y dentro de Visconti, digamos, dentro de su etapa neorrealista. Se puede decir que en ese sentido, lo que es la temática y el desarrollo de personajes, Fellini, Visconti, Michelangelo Antonioni, son referentes para Francis Ford Coppola. Desde un punto de vista técnico, es más el cine americano. Francis Ford Coppola, cuando ya de joven pues se recupera de las enfermedades, él empieza, ya os digo, a ir al cine y en 1959 va al cine y ve una película dirigida por Russ Meyer, del cual yo aquí tenía tengo, evidentemente, pero ya cerré una sección, que se llamaba, y además que fue la ópera prima en ese sentido, el estreno en cines de Russ Meyer, que fue El inmoral señor Tis, que era una película donde pues un individuo, se puede decir que creo que se ponía unas gafas o algo así, yo no la he visto pero he leído el argumento, y que cuando él se pone una especie como de gafas pues ve a las mujeres pues prácticamente todas ellas desnudas. Y Francis Ford Coppola se puede decir que como empezó Russ Meyer a tener mucho éxito a finales de los 50 y principios de los 60, digamos que empezó haciendo pequeñas películas llamadas nudies. ¿Qué eran las nudies? Las nudies eran unas películas, digamos, casi mediometrajes, no eran largometrajes, en donde se puede decir que el protagonismo se le llevaban las chicas o las mujeres que eran protagonistas de estos films, porque en muchas de ellas se paseaban prácticamente desnudas o medio desnudas. Y empezó, digamos, haciendo pequeñas películas de este estilo, aunque su valía, es decir, su convicción y ya no digamos talento, sino que él quería desarrollarse más artísticamente. Y Francis Ford Coppola contacta con uno de los grandes productores y directores de serie B en 1961-62, que es nada más y nada menos que Roger Corman, el director de aquel ciclo, algunas de sus muchas películas, aquel ciclo que hizo como adaptación, películas que eran adaptación de relatos de Edgar Allan Poe, como La caída de la casa Usher, El cuervo, La máscara de la muerte roja, La obsesión, El péndulo de la muerte. Contacta con Roger Corman y Roger Corman ve en él, digamos, como un entusiasmo que había visto en otros, estudiantes de cine. Y digamos que le hace, vamos así decirlo, ayudante de segunda dirección o ayudante de dirección de sus películas. Y en 1962-63 aproximadamente, realiza su primer largometraje, Coppola, pero que tampoco tiene una especial relevancia. Es un film de suspense y de terror llamado Demencia 13, que bueno, tiene cierta relevancia y que Roger Corman le propone que dirija un film en el 63, fijaos, dirigiendo a uno de los grandes figuras del género de terror y un jovencísimo actor que entonces
se puede decir que estaba empezando. El veterano es Boris Karloff y el jovencito es Jack Nicholson. Roger Corman había dirigido en 1963 una película, adaptación de un relato de Edgar Allan Poe llamada El Cuervo, pero en plan cómico. Y le dio a Francis Ford Coppola la oportunidad de realizar una pequeña película de misterio llamada El Terror, con Boris Karloff y con Jack Nicholson. Digamos, de un argumento muy, digamos, muy parco, muy reducido. Realiza la película Coppola y Coppola la hace de un modo un tanto artístico. A Roger Corman no le gusta. Y Roger Corman decide despedirlo, es decir, decide prescindir de sus servicios y Roger Corman la realiza a su modo, digamos, filmándola de un modo muchísimo más rápido. Y claro, Coppola pues se siente muy decepcionado y él decide terminar sus estudios, digamos, de cine en la universidad y no fijarse en una factoría de Roger Corman porque seguramente para él, por sus aspiraciones, que luego os diré que le pasaron una muy mala jugada a lo largo de su vida, digamos que renuncia a lo que es el cine de serie B, de terror de serie B. Pero había realizado la película del terror, pero Roger Corman la retoca. Aún así, Roger Corman le dejó a Francis Ford Coppola dentro de los títulos de crédito como ayudante de dirección. Aunque se puede decir que la relación que tuvo con Roger Corman fue mínima, fue muy pequeñita, pero lo suficiente para que Francis Ford Coppola se diera cuenta cómo iba funcionando esto del cine desde un punto de vista de empresa, económico. Y cuando termina su carrera, en 1965-66, y entre el 66 y el 69, realiza 3 películas que yo creo que hoy han caído ya prácticamente en saco roto. Es decir, ya son películas prácticamente olvidadas. En el 66 filma una película que se llama Ya eres un gran chico, como proyecto final de su carrera. Es la historia de un chaval que termina sus estudios, que es un poco enfermizo, tímido con las chicas. Esto del argumento, porque yo, sacado del libro que os he indicado, porque yo esa película no la he visto a día de hoy. Y es una película, ya os digo, como muy vanguardista, muy experimental. Fue la primera película, digamos, oficial de Francis Ford Coppola. Porque Demencia 13 se puede decir que era un ejercicio al lado de Roger Corman, que él, pues se puede decir que Roger Corman lo retocó en muchísimos aspectos. Pero en 1968, debido al éxito, no porque hubiese tenido Ya eres un gran chico en los cines, sino el prestigio que había tenido entre lo que eran sus profesores, digamos que la Paramount se fija en él. Y le ofrece un proyecto que era un pequeño musical que iba a tener como protagonista a Fred Astaire y a Petula Clark. Fred Astaire en 1968 ya era un hombre ya mayor. Se puede decir que ya el musical en el 68 ya está de capa caída. En el 69, por ejemplo, Gene Kelly filmó Hello Dolly con Walter Matthau y con Barbra Streisand. Y se dio un batacazo en taquilla realmente monumental. Joshua Logan filma La leyenda de la ciudad sin nombre, con Lee Marvin y Clint Eastwood, y también se da un batacazo monumental. A finales de los 60, principios de los 70, se puede decir que el cine musical ya, se puede decir que ya no es que esté de capa caída, es que se puede decir que está clínicamente muerto. Aunque bueno, hemos tenido grandes películas musicales posteriormente, pero ya de otro estilo. Pero Coppola, en el 68, con El Valle del Arco Iris, él quería hacer un musical al estilo del Hollywood clásico. Pero ese clasicismo se puede decir que a finales de los 60 ya estaba clínicamente muerto. Y la verdad es que hoy en día es una película que ya ha pasado prácticamente al olvido. Aunque fijaos, Petula Clark, por su papel en El Valle del Arco Iris, fue nominada a un Globo de Oro. Nominación que jamás Petula Clark como actriz había tenido. Pero ya Francis Ford Coppola ya, digamos que daba rienda suelta a lo que iba a ser la dirección de actores, una dirección de actores realmente extraordinaria. Y en 1969, un año después, Coppola filma una película, a ver si me acuerdo del título, en la que funda, con una cantidad mínima de dinero, pero que aporta también en parte George Lucas, su amigo, llamada American Zoetrope, y la película es, si mal no recuerdo, Llueve sobre mi corazón. Una película que yo tampoco he tenido el placer de ver. Se puede decir que estas 3 películas han caído, como yo digo, prácticamente en el olvido, y se puede decir que son películas
como muy ya no experimentales, sino que empezaban a dar, digamos, pinceladas de lo que iba a ser el estilo y la personalidad y el talento de Coppola, aunque yo no he visto, no han sido reeditadas, no han sido editadas ni en DVD, no me acuerdo ni que en VHS, al menos que yo recuerde, y en televisión no las han puesto, por lo menos que yo haya visto. Coppola, a raíz de todos estos tres, digamos, títulos un tanto lights, vamos así llamarlo, también empieza a dar rienda suelta a lo que era su otra vena, ya no como director, sino como escritor. Y en 1971 es contratado para escribir el guión de una película que luego se convertiría en su primer Oscar, al mejor guión. La película era Patton y el protagonista era George C. Scott, dirigida por Franklin Schaffner en 1970 y para la que Francis Ford Coppola ganó el Oscar al mejor guión. O sea, se puede decir que Francis Ford Coppola empezó destacando como guionista y no como director, porque sus otras películas se puede decir que fueron un batacazo en taquilla, o mejor dicho, prácticamente se puede decir que Ya eres un gran chico era un proyecto fin de carrera, El Valle del Arco Iris un fracaso estrepitoso y Llueve sobre mi corazón era un experimento para crear la nueva productora que fue la American Zoetrope, una productora que fue dando unos altibajos realmente monumentales. Pero en el 69 ya Francis Ford Coppola ya creó su propia productora de cine. Es decir, era un director, era una persona muy ambiciosa. Y fijaos, en el 71 gana el Oscar por Patton, un guión realmente extraordinario. Es decir, el talento que ya reflejaba Francis Ford Coppola como guionista ya era perfectamente visible para todos los que eran los productores de las grandes compañías. La Paramount en 1972 contacta con él y le encarga junto con Mario Puzo que realizasen una adaptación de la novela de Mario Puzo, que era El Padrino. A partir de aquí se puede decir que ya es historia. Francis Ford Coppola desde un primer momento es un poco reacio a lo que es escribir una historia con otra persona. Pero se puede decir que se llevó muy bien con Mario Puzo. Se metieron en un hotel durante semanas, y ahí trabajando, escribiendo, dieron a luz uno de los grandes guiones de la historia del cine. Lo presentaron a Paramount, pero Francis Ford Coppola puso una condición. Ese guión sería solo filmado si él era director, a lo cual la Paramount empezó, viendo sus anteriores trabajos como director, empezó viendo que aquello a lo mejor no podía fraguar. Pero apareció aquí, fijaos, Roger Corman, con el que había trabajado. Y Roger Corman convence a los productores de la Paramount para que Francis Ford Coppola fuera el director del Padrino, exponiendo que era un chico con mucho talento, un chico porque era muy jovencito entonces. Y claro, le dijeron, oye, este chico vale, puede realizar buenas películas, y le dan una oportunidad. Ahora, Francis Ford Coppola, como director, se pone las pilas y empieza a ver películas de gángster, de cine negro, del género clásico, y tiene dos referentes para El Padrino. Scarface, El terror de Lampa, de Howard Hawks. Fijaos que Howard Hawks está saliendo mucho como director, ya no solo por su planificación, fijaos que es, digamos, Scarface, El terror de Lampa, la película que iba a tener en cuenta para basarse en todo lo que era el mundo de los gángster para El Padrino. Y también Bonnie y Clyde de Arthur Penn del año 67, por el grado de violencia. Porque claro, estamos en el año 72 y Francis Ford Coppola evidentemente tiene que filmar una película moderna de gángster, no solo que tendiese a un clasicismo como el de los años 30 o de los años 40, como el género noir. No, tenía que hacer una película que pudiera competir con otros estudios a nivel de puesta en escena y evidentemente enfocada a la película desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista contemporáneo para su época, con un alto grado de violencia, con un alto grado, digamos, de personajes un tanto extravagantes, truculentos. Y evidentemente Francis Ford Coppola tiene en cuenta estos dos títulos. Scarface, aunque es una película del 32, es una película como muy adelantada a su tiempo, porque pertenece a la época anterior al Código Hays y es muy violenta para su momento, con personajes también muy truculentos como el que interpreta precisamente Paul Muni en esa película, es decir, al personaje de cara cortada, de Scarface, por así decirlo, vamos, del personaje de la cicatriz.
pero también tiene en cuenta pues esa obra maestra que es Bonnie y Clyde de Arthur Penn con Faye Dunaway, con Warren Beatty, que había supuesto un altabonazo por la violencia de algunas secuencias. Lo que es el tiroteo final de Bonnie y Clyde cuando ellos mueren tan sumamente violento, lo tendría en cuenta Coppola para poder filmar la muerte del personaje de James Caan en El Padrino, que es Sonny Corleone, que muere de una manera también acribillado violentamente, con muchísima sangre. Se puede decir que la muerte del personaje de Sonny Corleone de James Caan en El Padrino está inspirada en la muerte de los personajes de Bonnie y Clyde, pero con más gore, como más sangre. Fue la primera secuencia que rodó Coppola del Padrino, y con esa secuencia se la enseñó a los directivos de la Paramount y claro, se quedaron estaseados, como diciendo, aquí nos va a plantar una película de gángster y de cine negro absolutamente bestial. Y ya os digo, el resto es historia. El Padrino, para Francis Ford Coppola, si queréis para más reseñas, pues la tenéis aquí en el canal reseñada, comentada, analizada, El Padrino del 72. Pero sí que tengo que añadir un aspecto que para Coppola no fue tan excesivamente positivo. Coppola con esta película, con El Padrino, por el cual gana su segundo Oscar al mejor guión, también la película gana el Oscar a la mejor película, aunque él no lo gana como director, pero también Marlon Brando lo gana como actor, aunque no recogido por él. Ya sabréis seguramente la anécdota de la chica india que fue a recogerlo en protesta de cómo los indios habían sido tratados en las películas, en los western tradicionales. Pues Coppola se puede decir que se viene arriba y dice, esto es lo mío. Ya he empezado, digamos, mi carrera ya está, digamos, marcada, enfilada, para poder tener gran poder dentro de la industria de Hollywood. El Padrino le convierte en multimillonario. Y claro, eso, digamos que es un poco, digamos, una pequeña maldición para él, porque dispara su megalomanía, que digamos que iba a tocar techo con el rodaje de Apocalypse Now. Pero esa megalomanía yo creo que Francis Ford Coppola no la canalizó bien. Y los proyectos que vendrían a continuación del Padrino se iban a convertir, por así decirlo, en proyectos muy grandilocuentes, muy grandiosos, pero a la vez con rodajes muy complicados. Ya el rodaje de El Padrino, que la rueda en prácticamente casi 50 y tantos días, ya se había convertido en algo realmente difícil. Los directivos de la Paramount estaban, digamos, como vampiros a ver qué es lo que este joven realizador con este proyecto tan grande iba a realizar. Pero debido al gigantesco éxito del Padrino, la Paramount, como otras grandes productoras, con muchos productores de Hollywood, para hacer la segunda parte se puede decir que le dan carta blanca a Francis Ford Coppola. Le dice, haz la película que tú quieras. Antes del Padrino segunda parte, Francis Ford Coppola realiza en el 73-74, una película junto con Jim Hackman, por la que ganó la Palma de Oro en Cannes, denominada La Conversación. Para muchos críticos e historiadores, La Conversación es, digamos, uno de los mejores y casi, junto con El Padrino 2, la mejor película de Francis Ford Coppola. Una película no muy grande, digamos también con ciertos ribetes, ciertas pinceladas de, digamos, de experimentación, pero que consigue una aceptación gigantesca. Se convierte en un éxito también fantástico, lo que le lleva a Francis Ford Coppola a poder realizar para su productora y para la Paramount, evidentemente, El Padrino 2. Se puede decir que una de las grandes obras más monumentales de la historia del cine. Una película que en calidad prácticamente iguala a la del Padrino primera parte, para muchos es muy superior incluso a la del Padrino primera parte. Digamos que para mí están a la misma altura, pero hay una diferencia, que yo creo que ya lo he dicho muchas veces aquí en el canal. Marlon Brando. Para mí Marlon Brando marca la diferencia muchísimo. Para aceptar a Marlon Brando realmente para El Padrino primera parte, Francis Ford Coppola lo tenía muy claro. Marlon Brando era, digamos que durante los 50 y los 60, el periodo donde él más va al cine, a ver las películas, es, digamos, la gran estrella del momento. Aunque Marlon Brando se convirtió con el paso del tiempo, digamos, en un personaje no demasiado grato para los estudios de Hollywood debido a sus exigencias como estrella. Pero Coppola fuerza a los grandes estudios, a los de Paramount, le dice, es que necesito a Brando en este pan, me gustaría tenerle. Contacta con Marlon Brando y Marlon Brando al casting de Vito Corleone se presenta, digamos, con todo el pelo peinado completamente para atrás, con unos cuantos kilos de más, se había dejado un poco ya a principios de los 70, y con dos algodones metidos
aquí en la comisura de la boca, para hacer que pareciera un poco más mayor y un poco como, creo que se había dado como talcos o algo así en el pelo para parecer que tenía como canas, es decir, caracterizado, ¿no? Y empieza Marlon Brando a gesticular, a hablar de una manera extraña, poner un acento, con la voz ronca. Y claro, esa interpretación se transforma en una de las grandes interpretaciones de la historia del cine. El Vito Corleone de Marlon Brando marca una época, marca un estilo. Marlon Brando crea, no solo interpretación, crea un personaje de la nada. Cosa que evidentemente el debutante en ese momento, Al Pacino, no podía competir. Porque claro, se enfrentaba a un monstruo de la interpretación como Brando, que ya llevaba muchos años de experiencia, y Al Pacino, aunque está realmente extraordinario en todas las películas del Padrino, no puede competir con un astro como Brando. Y para mí esa es la diferencia. Interpretativamente hablando, El Padrino 2 es maravillosa, El Padrino 3 también, aunque baja un poquito de nivel. Pero El Padrino 1 tiene a Marlon Brando con una presentación de Don Vito Corleone absolutamente impresionante. Y esa es la diferencia entre los dos. Para mí El Padrino primera parte resalta más porque Marlon Brando, con esa interpretación magistral, marca la diferencia desde el minuto 1 de proyección. Cuando tiene tanto éxito El Padrino, él, con El Padrino 2, digamos que hace una producción mucho más ambiciosa. Y además, como ya no es una película solo de cine negro, de gángsters, por así decirlo, tengo que aclarar que antes de lo que era el noir, el cine noir en Estados Unidos, estuvo antes el cine de gángsters. El cambio, se puede decir que es El último refugio de Humphrey Bogart, la obra maestra de Howard Hawks, que también tenéis aquí comentada en la sección además también de historia del cine. Pero hoy en día se puede decir que se habla de cine negro o cine policíaco, tanto las películas del noir como las películas de gángsters. Pero para El Padrino segunda parte, fijaos, los productores, ya os digo, le dan carta blanca a Francis Ford Coppola, pero realiza una película eminentemente europea. Porque si os fijáis, la primera de El Padrino es muy parecida, muy similar a las películas del cine noir y del cine de gángster, del cine clásico de Hollywood. Se puede decir que es un conglomerado de todo ello. Ya os digo, Bonnie Clyde, Scarface eran sus principales referentes. Pero para El Padrino segunda parte ya no es la típica película de gángster de toda la vida, sino que lo que quiere Francis Ford Coppola es, por un lado, contar la vida de Vito Corleone, trasladándose, digamos, a lo que es su llegada, su infancia, la llegada de Vito Corleone a Estados Unidos. Es decir, volvemos al tema de las raíces europeas de Francis Ford Coppola. Y por otra parte, un relato más moderno, más contemporáneo, donde Michael Corleone empieza a ascender en el mundo del AMPA y se termina convirtiendo, digamos, en el gran padrino de todo lo que es la familia de los Corleone. El gran, vamos a llamarlo, patriarca de la familia de los Corleone. Y es una película cuyos tiempos están, como yo os he dicho anteriormente, dilatados. El Padrino segunda parte ya no dura 3 horas, dura 3 horas 40. Y claro, aquí digamos que los tiempos, en lo que es el desarrollo de los personajes, conforman una película mucho más compleja. Porque ya, digamos, nos vamos a hacer una idea de todo lo que habían sido los antepasados de la historia de Vito Corleone. Es decir, Coppola refleja, junto con Mario Puzo, también guionistas del Padrino 2, se puede decir las raíces del personaje de Vito Corleone. Y Coppola, aprovechando de que también él es italiano, lo que hace, de ascendencia, mejor dicho, italiana, refleja aquí todo lo que es las costumbres de la típica familia italiana, de todo lo que es el viaje de lo que fueron sus antepasados a Estados Unidos, conformando, digamos, una nueva realidad social en Nueva York, en todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Es decir, en El Padrino 2, Coppola cuenta sus raíces, cuenta su historia, y es como si él mismo fuera Vito Corleone. Es decir, que la línea narrativa de Francis Ford Coppola, la línea narrativa de Robert De Niro, del Vito Corleone joven, se puede decir que es como el advenimiento de todos aquellos inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos, como lo fueron sus abuelos, como fueron sus raíces de sus padres y evidentemente trasladadas a él. Por lo tanto, está contando como la historia de su familia. Ahí digamos que el ámbito personal ya inunda El Padrino 2, en la línea narrativa de De Niro.
Y la de Michael Corleone, digamos, es más la continuación del Padrino primera parte. El Padrino 2 funciona como precuela y como secuela, porque por una parte nos cuenta la historia de Vito Corleone y por otra parte la historia de Michael Corleone. Es decir, de lo que había sido Vito Corleone de joven y del sucesor de Vito Corleone. Y todo eso en una película que parece más europea, cómo están dilatados los tiempos, los silencios. Acordaos, por ejemplo, de las conversaciones entre Al Pacino, mejor dicho, de Michael Corleone y de Hyman Roth, que era uno de los gángsters también, que están ahí en Miami, en Las Vegas y todo este conglomerado en la película del Padrino 2. Es decir, el Padrino 2 se puede decir, en resumidas cuentas, que Francis Ford Coppola la convierte en su película más personal, desde todos los puntos de vista. Y claro, el éxito que tiene, evidentemente, con El Padrino 2 y también con La Conversación, la transforma en El Padrino 2 una película súper taquillera, Oscar al mejor director, Oscar a la mejor película, al mejor guión y otros 3 más. Creo que ganó El Padrino 2 como 6 Oscar en total. Y es una de las grandes epopeyas de la historia del cine, sin lugar a dudas. Y todo esto prepara, por así decirlo, el terreno para que dentro de los años 70 Francis Ford Coppola filme su gran megalomanía ya elevada a los altares, que es esa versión de la guerra de Vietnam que él dijo en el Festival de Cannes. Esto no es una guerra, no es una película sobre Vietnam, es Vietnam, que es Apocalypse Now, estrenada en 1979, cuyo rodaje es terrible para el propio Coppola. Aquí se puede decir que Francis Ford Coppola alcanza su máxima altura en lo que se refiere a su ambición personal. Los Padrinos habían convertido a Francis Ford Coppola en una persona tan sumamente ambiciosa, que realmente no midió mucho los tiempos para lo que hizo con Apocalypse Now. Pero le salió un film absolutamente redondo. Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, es el ejemplo de que un rodaje puede ser terrible. Los decorados de lo que son las secuencias bélicas de Dean Tabolaris, lo que es su director artístico habitual, fueron destruidos en Filipinas una y otra vez por tornados, lluvias, de todo. A Charlie Sheen, siendo muy joven, le dio un infarto de miocardio. Estuvo a punto de ser sustituido, y eso que ya Charlie Sheen sustituye a otro actor llamado Harvey Keitel, que debido a unas condiciones horribles de rodaje en Filipinas renuncia a todo lo que es el rodaje propiamente dicho ahí. Es decir, Francis Ford Coppola para Apocalypse Now empieza el rodaje con unos actores y terminó con otros. Y luego, sobre todo, la presencia de un Marlon Brando también, como el coronel Kurtz, que se presentó al rodaje de Apocalypse Now sin saberse ni una sola línea de diálogo, y que además toda la parte que había escrito Coppola en el guión, adaptando El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, no le gustaba nada. Y Marlon Brando dijo, esto lo tengo que rehacer a mi modo. Se puede decir que la última parte de Apocalypse Now, la mejor, donde Marlon Brando está como el coronel Kurtz, los diálogos son totalmente improvisados. Nada de lo que escribió Coppola le gustó a Marlon Brando, lo que causó las iras de Francis Ford Coppola durante mucho tiempo en el rodaje. Terminó incluso yéndose con alguna serie de prostitutas allí en Filipinas. Bueno, el rodaje fue calamitoso. Luego tuvo que pedir perdón a su mujer. Bueno, realmente algo terrible. O sea, Apocalypse Now se puede decir que fue el despiporre para Francis Ford Coppola, pero terminó cuajando en otra obra maestra que consiguió la Palma de Oro en Cannes, y para mí la mejor película de guerra de la historia del cine, una obra maestra mayúscula. Robert Duvall, Charlie Sheen, Sam Bottoms, un jovencísimo Lawrence Fishburne estuvieron fantásticos. Dennis Hopper, que habló pestes de Coppola durante el rodaje porque decía que era insoportable, que era demasiado ambicioso, que les iba a llevar aquí a la catástrofe. Solo Marlon Brando, con el que había trabajado en El Padrino, le pudo prácticamente aguantar durante el rodaje a Coppola, que perdió los estribos, llegó a drogarse. Bueno, fue algo terrible. Claro, todo esto le terminó pasando factura a Francis Ford Coppola. En 1982, ya con la entrada de lo que es la década de los 80, invierte más de 20 millones de dólares, creo que fueron 25 millones de dólares, en otro musical. Vamos a ver, Francis, si ya en el 68 el musical estaba muerto, con El Valle del Arco Iris se metió un batacazo en taquilla brutal, Corazonada, que era otro homenaje al musical clásico, le iba a ocurrir lo mismo.
Se gasta 25 millones de dólares en Corazonada, una película protagonizada por Terry Garr, una actriz muy de los años 70. Estuvo también en Encuentros en la tercera fase junto a Steven Spielberg, en El jovencito Frankenstein de Mel Brooks. Y se puede decir que nadie va a verla. No recauda, o sea, ni la cuarta parte de lo que había costado. Y la American Zoetrope, la productora de Coppola, la que había producido todos sus títulos junto con la Paramount hasta ese momento, se puede decir que se viene abajo. Se viene abajo calamitosamente. Coppola la va manteniendo bajo mínimos. Y aquí es donde empieza una década ya muy irregular para Francis Ford Coppola. Se puede decir que Francis Ford Coppola ha llevado una filmografía muy desalabazada, en ese sentido. Muy irregular. ¿Por qué? Porque tiene grandes títulos. Se puede decir que en los 70 es su gran década. El Oscar al mejor guión por Patton, El Padrino 1, El Padrino 2, La Conversación, Apocalypse Now. Muchos Oscars, 2 Palmas de Oro en Cannes. Los 70 fueron la época gloriosa. Vienen los 80, totalmente lo contrario. En el 82 se da el batacazo con Corazonada, la American Zoetrope en números rojos. La Paramount le da nuevas oportunidades constantemente a Francis Ford Coppola, intentando resucitar a ese director tan maravilloso que había compuesto El Padrino, que había realizado El Padrino, La Conversación y Apocalypse Now. Entonces le propone la filmación de 2 películas, digamos, sobre chavales jóvenes que iban a convertirse en referente al principio de los 80, que son Rebeldes y La Ley de la Calle, y que le da la oportunidad, o que crea, una nueva generación de actores. Mickey Rourke, Patrick Swayze, Tom Cruise, River Phoenix, si mal no recuerdo, en alguna de ellas. Ahora no me hagáis mucho caso, creo que no estaba. Pero vamos, sí que es una nueva generación de actores. Se puede decir Matt Dillon, que es el protagonista de La Ley de la Calle, evidentemente, como Rusty James, o quien no se acordará que de aquel personaje, tipo moteros, que reflejan la rebeldía, digamos, ya no de la nueva generación de los 80, sino que también Francis Ford Coppola, digamos que encauza esta película, o estas 2 películas, como si fuera un drama a lo Nicolas Ray. Acordaos de Rebelde sin causa, de James Dean. Pues aquí, para la película Rebeldes y La Ley de la Calle, digamos que es una película muy a lo Nicolas Ray, con personajes muy llevados al límite, que tienen incluso, digamos, momentos violentos, momentos desquiciados. Y las 2 películas fracasan estrepitosamente en taquilla. Francis Ford Coppola no levanta cabeza en los 80. En el 84 realiza una película que para mí es una auténtica lástima que también se diese un batacazo en taquilla, pero que es una película magistral. Para mí es una de las mejores películas de su filmografía, y en donde sus 2 jovencísimos actores tienen una química maravillosa. Y además que es una película, ya la comentaré aquí en el canal, a ver si la puedo conseguir porque está descatalogada, pero es una maravilla. Mezcla el cine de gángster, que también se le da a Coppola, con el cine musical, sobre todo enfocado al mundo del jazz. Todo gira en esa película en torno a un club que se llama, como la película, Cotton Club, protagonizada por Richard Gere y por Diane Lane. Fantástica película, con un toque musical maravilloso y con una puesta en escena extraordinaria. Con un jovencísimo Richard Gere que hace una gran interpretación. Hoy en día yo creo que también es una película casi olvidada, pero es una película fantástica, que Coppola realizó con una atención al detalle, con una serie de vasos comunicantes entre los personajes, con el mundo de Lampa, fantástica. Por desgracia, vuelve a tener otro fracaso en taquilla. El público no entiende, no llega a captar. Yo creo que el público estaba esperando que Coppola realizara más películas de gángster en estilo del Padrino. Aunque en 1986, cuando ya nadie confiaba en que sacara a flote su carrera, Francis Ford Coppola pide ayuda a su mejor amigo, a George Lucas. También, accionista minoritario de la American Zoetrope, pero fijaos cuál es la situación. En los años 70, Francis Ford Coppola, por los éxitos del Padrino, Apocalypse Now, La Conversación, es multimillonario. Y George Lucas, digamos que está empezando. La American Zoetrope produce las 2 primeras películas de George Lucas, THX 1138 y American Graffiti. Sobre todo American Graffiti, que se convierte en un gran éxito. Pero George Lucas se puede decir que es pobre.
a partir de la Guerra de las Galaxias del 77 se vuelve multimillonario, ya con el Imperio Contraataque, el Retorno del Jedi ya, vamos, ya eso ya se sale de las tablas. Pero es que la carrera de Coppola es inversamente proporcional. En los 70 es riquísimo y en los 80 está bajo mínimos. Y entonces, como George Lucas es rico, le dice a George Lucas, oye, prodúceme una película, que yo no puedo pagármela porque ya nadie confía en mí. Y George Lucas le produce una película también muy notable, protagonizada por Jeff Bridges, sobre la construcción de coches de alta gama, que es Tucker, un hombre y su sueño. Una película también con una puesta en escena muy al estilo clásico, muy colorista y con una técnica endiabladamente buena a realizar. Y no consigue Coppola captar con el público. Tiene, digamos, por estar promocionada por George Lucas, Tucker tiene ligero éxito y ligero fracaso. Se queda entre Pinto y Valdemoro, como decimos aquí en España. Se queda sin pena ni gloria. Y claro, Coppola ya no... Ya está bajo mínimos, no puede, digamos, realizar las películas que él quiere. Pero la Paramount le da una última oportunidad. 1990. Y le dice, mira, si vuelves a producir, si vuelves a realizar y a escribir otra película sobre El Padrino, una tercera, vamos a ver si con esta cuajas. Digamos que le da su última oportunidad. Francis Ford Coppola vuelve a reunirse en el año 89 con Mario Puzo y componen el guión nuevamente de una secuela del Padrino, una nueva secuela, que va a ser la redención de Michael Corleone, que es El Padrino 3, que la tenéis aquí comentada en el canal porque ha sido el vídeo anterior. Pero el montaje es otro. El que se estrena al cine es al que yo he comentado. Pero en esencia la película se puede decir que en un 90%, un 80% es la misma. Además de los recortes que se hizo para esta película del epílogo, que son 2 horas y media, y la película se estrenó en cines, rozaba las 3 horas. Claro, ante una nueva propuesta del Padrino, con también un elenco de actores encabezado por Al Pacino, también con Talia Shire, que es la hermana de Francis Ford Coppola, Talia Shire, ¿cómo se llama? Evidentemente parte del elenco de los Padrinos originales, Diane Keaton, como la mujer de Michael Corleone. Pues evidentemente cuando se estrena El Padrino 3, éxito instantáneo. Y Francis Ford Coppola vuelve a gozar de lo que es por así decirlo, el beneplácito y de lo que es la confianza de los productores de la Paramount. Y bueno, pues parece que llega a reflotar un poquito más la American Zoetrope, que había estado prácticamente hundida. Últimamente la había mantenido prácticamente, se puede decir, que George Lucas, porque era su socio y bueno, pues el dinero estaba ahí de por medio y George Lucas la mantuvo porque era también, Coppola era su amigo. Y bueno, pues El Padrino 3 obtiene también nominaciones al Oscar y coincide ese mismo año con una gran película también de gángsters, que es uno de los nuestros, Godfellas, de Martin Scorsese. Pero el Oscar se lo lleva, todos los Oscars se los lleva Kevin Costner por Bailando con Lobos. Para mí de una manera completamente justificada y justa. El Padrino 3 se puede decir que cierra la trilogía de lo que es El Padrino de Mario Puzo y es un nuevo éxito para Francis Ford Coppola. Le permite pagar todo lo que son sus deudas y debido a ese éxito por el que vuelve a resurgir en la industria, prepara una ambiciosa producción basada, digamos, en un relato de terror. Vuelve, digamos, a los tiempos de Demencia 13. Y es la adaptación tan polémica del Drácula de Bram Stoker del año 92, con Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Gary Oldman. Drácula se convierte en un nuevo éxito y le vuelve a relanzar, pero evidentemente no sin polémica, porque la película, que también tenéis aquí la reseña en el canal, no parece una película de Francis Ford Coppola. Y ya no, esto no es, no lo estoy diciendo bajo mi punto de vista, esto ya es historia del cine. Cuando se estrena en el 92 la de Drácula de Coppola, se puede decir que divide tanto la crítica como el público. Algunos críticos creen ver en ella una obra maestra absoluta de lo mejor de los 90. Otros creen ver realmente pues una obra fallida en la que Coppola tira mucho de narración un tanto errática, mucho a lo videoclip de los 80 y de los 90, cosa del que estoy completamente de acuerdo, y también, digamos, muy efectista. Sobre todo es muy criticada, algunas secuencias son muy criticadas
y la presencia de Keanu Reeves como Jonathan Harker, como inglés victoriano, que evidentemente físicamente Keanu Reeves no parece un inglés victoriano ni por nada, por ningún punto donde le cojas. Y evidentemente también son muy criticadas a veces las sobreactuaciones de Gary Oldman y Anthony Hopkins. Durante el rodaje, Coppola le tuvo que decir a Anthony Hopkins y a Gary Oldman, bajad el tono. Os estáis yendo un poco de madre. Parecen sobreactuaciones. Fijaos que ya viendo la película, Anthony Hopkins y Gary Oldman se pasan un poco de rosca en algunos momentos. ¿Cómo tendrían que ser aquellas secuencias rodadas por Coppola para que el mismo Coppola, muy ambicioso, tuviera que decirles, bajad el tono, que os estáis pasando un poco? Y la película es muy criticada porque rompe la esencia del relato de Bram Stoker, convirtiendo una novela de terror y misterio en una historia romántica. Para unos es una genialidad, para otros es un film fallido dentro de lo que es la filmografía de Coppola. Tengo que decir que lo que es el estilo de Coppola, muy mezcla entre lo que es el clasicismo norteamericano y el estilo europeo del cine, de Antonioni, de Visconti, vamos, más de Fellini, se puede decir que en Drácula no aparece por ninguna parte. Es más, en Drácula hace un especial homenaje a Akira Kurosawa, sobre todo lo que es el prólogo, cuando se nos presenta el personaje de Drácula. Pero hay unas secuencias que son muy criticadas y con razón. Tengo yo que aquí mencionarlo. Creo que no lo menciona, o sí, no me acuerdo ya, cuando hice la reseña del Drácula de Coppola, ya os digo, aquí en el canal. Y es diversas secuencias en las que aparece, por ejemplo, la que Lucy y Mina están bajo la lluvia en ese jardín, que empiezan a corretear como si fueran dos niñas que se dan un beso las dos en la boca, en donde en la parte superior de la pantalla aparece Drácula, su faz, riéndose. Parece un videoclip. La película fue tachada por muchos críticos de videoclip, que parecía un videoclip realmente. Y yo tengo que estar en muchas secuencias, no en toda la película, pero en muchas secuencias yo tengo que estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo realmente con eso. Para mí el Drácula de Coppola, que yo he expresado ya aquí mi opinión, es una película notable, está bien realizada, está bien filmada, pero lo que es la premisa no tiene nada que ver con la esencia de la novela de Stoker. Y también, interpretativamente hablando, habría que, algunos errores de casting y algunas sobreactuaciones también habría un poco que limarlas, pero es una película en el empaque muy notable. Para mí no es ni fallida ni es una obra maestra, pero sí es una película bastante notable, aunque para mí no está dentro de lo mejor de Francis Ford Coppola. Para mí, después de Las tres del Padrino, para mí después de Apocalypse Now y sobre todo La conversación y Cotton Club, para mí podría venir después a lo mejor Tucker y después Drácula. Para mí, ya os digo, no es de lo mejor de su filmografía, pero sí es una película muy notable. Pero tengo que decir a título personal que yo el estilo de Coppola, que lució en El Padrino 2, que lució en Apocalypse Now, que lució en La conversación, esos diálogos que se dilatan más en el tiempo, esa puesta en escena tan europea, tan de primeros planos, no lo veo en Drácula. A lo mejor Coppola en Drácula lo que quiso hacer era una película, como su carrera estaba siendo bastante irregular en lo que a fracasos, éxitos, evidentemente yo creo que quiso llamar la atención de las chicas contratando a Keanu Reeves y de los chicos contratando a Winona Ryder, para que tuviese aceptación ya no solo como actor, como director prestigioso de cara a un público adulto, sino también como motivo de llamamiento por Keanu Reeves y Winona Ryder, que estaban empezando prácticamente estaban empezando el cine en aquella época, para que fuese como reclamo también para la gente joven. Después de Drácula, realiza una película en los 90 basada en una novela de John Grisham que se llamaba Legítima Defensa. Esta película, digamos que pasó sin pena ni gloria, y yo siempre la he visto como un telefilm, protagonizada por Matt Damon, y también con Danny DeVito dentro del reparto. Era una película que no parecía de Francis Ford Coppola. Decías, ¿dónde está aquí el Coppola de otras grandes obras? Se puede decir que para gran parte de la crítica y el público, Francis Ford Coppola, el Coppola de Los Padrinos y de Apocalypse Now, se puede decir que después de esas 4 películas, porque ahí El Padrino 3 está bailando, pero su estilo sigue siendo reconocible, el estilo de Francis Ford Coppola está como asomando muy tímidamente en Tucker, en Cotton Club, pero no en el resto de su filmografía. En los 80, se me olvidó decir una película que tuvo como protagonista
a su sobrino, a Nicolas Cage, que se llama Peggy Sue se casó, junto a Kathleen Turner también, en el que la crítica la tachó de mediocre y de terrible. Yo me acuerdo de haber visto esa película y decías, ¿dónde está aquí el Coppola del Padrino? Ya no por la riqueza argumental, sino lo que es la dirección de actores, lo que es el guión, lo que es la puesta en escena. No veías a Coppola por ninguna parte. Ya en este siglo XX, en este siglo XXI, Coppola ha estrenado, creo que 2 o 3 películas más, creo que han sido 2 películas, una llamada, si mal no recuerdo, El hombre sin alma, y otra llamada Tetro, que estaba Maribel Verdú, si mal no recuerdo, en su elenco junto a Vincent Gallo, si mal no recuerdo, y junto a Alden Ehrenreich, el actor que hizo de Han Solo en la película de la Disney de hace unos cuantos años. Y han sido 2 películas que han pasado sin pena ni gloria. Yo no las he visto, creo que no las han puesto casi nunca en televisión, yo no las he visto en formato físico, creo que sí las vi, bueno, miento, creo que estaban en Blu-ray, pero no reparé en ellas. Yo creo que Francis Ford Coppola ha sido un director que ha ido en su filmografía de más a menos. Tuvo su gran década durante los 70, durante los 80 también hizo películas notables, Cotton Club y Tucker son ejemplos de lo que podía hacer realmente este director. En los 90, con Drácula y con El Padrino 3, evidentemente volvió a surgir de la nada, a resucitar como el propio Drácula resucitó de sus cenizas. Y bueno, para mí es un director bastante, si os doy mi opinión personal, para mí es un director bastante irregular. Como dicen los historiadores y críticos, uno de los más prestigiosos de su generación, posiblemente. Pero yo para evaluar el prestigio de un director, tengo que ver su filmografía. Si ha sido regular en el tiempo, si ha mantenido la calidad. Películas como de las de Martin Scorsese y Steven Spielberg han sido directores que han mantenido un nivel muy alto, salvo excepciones, evidentemente, pero han mantenido el nivel bastante alto respecto de sus décadas pasadas. Es decir, Francis Ford Coppola es un director que vive de las rentas de los años 70. Francis Ford Coppola se le conoce como el director de la trilogía del Padrino y de Apocalypse Now, pero a la gente ya casi no la saques de ahí. Yo cuando he estado hablando con otras personas que les gusta el cine y he mencionado Cotton Club o El Valle del Arco Iris o Peggy Sue se casó, no tienen ni idea de quién es el director de esas películas. Yo digo, es que es Francis Ford Coppola. Y me dicen, ¿el director del Padrino? Y yo digo, sí. No las conocen. Es decir, Coppola tiene películas súper conocidas o películas totalmente desconocidas. Y además es algo que se ha jugado a pulso, porque Coppola ha tenido, digamos, un universo reconocible como autor, pero dentro de sus grandes títulos. Dentro de sus títulos menores, como en Rebeldes, como en La ley de la calle, como en Peggy Sue se casó, como no ves a Francis Ford Coppola como en Legítima Defensa, o incluso en Drácula, no ves a Coppola por ninguna parte. En Tucker, en Cotton Club, en La conversación sí, pero otros títulos no. Incluso en Corazonada, que yo la tengo en DVD, ya la comentaré aquí en el canal, me cuesta ver a Francis Ford Coppola. Me cuesta ver esa profundidad de personajes, esas interpretaciones, ese director de actores tan excelso en lo que es el tratamiento y cómo se mima a los personajes en Corazonada, en todo eso. No lo veo realmente que se haya hecho en esos títulos como se hizo en Los Padrinos. Y luego fijaos, después de una década como los 80, muy regular, llena de altibajos, llena de películas insulsas, de repente, en El Padrino 3, digamos que recupera su prestigio porque la película es notable. Vuelve a tener calidad, con la dirección de actores excelsa, con ese uso del Technicolor maravilloso. Parece que Francis Ford Coppola solo ha existido para filmar la trilogía del Padrino, un fresco maravilloso. Pero a la postre han sido realmente, junto con Apocalypse Now y La conversación, las películas que han pasado a la historia de su filmografía. Nada más. De las demás parece que han caído prácticamente en el olvido. Y yo por eso no puedo considerarle un superdirector prestigioso. Porque lo tuvo en los años 70, pero hace de aquello ya 50 años. Coppola es un director que continúa con vida, ha continuado haciendo películas, pero ya de la calidad, vamos, es que no llegó a la calidad de estas películas ya ni por asomo. Por mucho que él dijera la crítica, o algunos críticos, que Drácula era maravillosa, yo ahí no veo a Coppola. Yo ahí veo a otra clase incluso de directores más
más modernos, más contemporáneos, pero para un clasicista del cine europeo, en absoluto. Pero bueno, esto ya últimamente, esta última reflexión es más una apreciación personal. Pero evidentemente Francis Ford Coppola es un director que ha tenido una importancia capital en la historia del cine. Es decir, hizo historia. Sus Padrinos, las dos primeras partes, están entre las mejores películas de la historia del cine. Apocalypse Now es la mejor película bélica que se ha hecho de largo. Se puede decir que, bueno, la mejor película bélica junto con El puente sobre el río Kwai y Salvar al soldado Ryan para mí. Pero Apocalypse Now marca mucho la diferencia con unas interpretaciones magistrales, y aunque Alec Guinness y Tom Hanks estuvieron fantásticos en los otros títulos, nuevamente Marlon Brando marcó la diferencia con el coronel Kurtz. Pero ya os digo, Francis Ford Coppola es un gran referente de lo que es el cine moderno. Algunos, como José Luis García, que le he oído incluso por la radio en varias veces, dice que el título moderno por antonomasia es El Padrino. Bueno, sí, del cine moderno de hace 50, de hace medio siglo. Yo me refería a un título a lo mejor más contemporáneo, pero bueno, claro, es el punto de vista de un señor que ya tiene 80 años. Entonces, el mundo del cine lo ve de una manera distinta. Pero ya para terminar os diré que Francis Ford Coppola es sin duda un gran director. Se puede decir, como os he propuesto como desafío al principio del vídeo, que para mí es un extraordinario guionista. Se puede decir que están a la par. Es un excelente director de actores, su puesta en escena es inigualable, es un director que combina magistralmente lo que es el estilo europeo, el estilo americano, creó personajes maravillosos como Vito Corleone, Michael Corleone, el Capitán Willard, el Coronel Kurtz, fantásticos todos ellos de la mano de grandes actores también, pero es un director que trabaja con mucho mimetismo el colorido, la banda sonora, su padre Carmine Coppola, evidentemente ahí estaba para él, con un montaje siempre extraordinario. Técnicamente son películas las de Coppola muy pulidas, con un estilo muy norteamericano en lo que a la forma se refiere, pero en lo que se refiere al fondo, a la narración y a los personajes, desde el punto de vista artístico, son películas también muy europeas, lo que para los críticos historiadores le confiere evidentemente ese prestigio. Que se combine lo mejor del clasicismo norteamericano y lo mejor del cine europeo en un solo autor, en un solo director, es ya una gran proeza. Qué duda cabe que Francis Ford Coppola es un gran director. Tiene 5 estatuillas, 5 Oscar y 2 Palmas de Oro, cosa que algo, evidentemente, que no todo el mundo tiene. Francis Ford Coppola es, indudablemente, un gran director y guionista, y unas cuantas películas suyas han pasado a las grandes de la historia del cine. No todos los directores pueden decir esto, aunque el resto de su carrera hoy se puede decir que ha quedado sepultada. Es una auténtica lástima, pero vemos si con Megalópolis logra resucitar su prestigio perdido, o mejor dicho, logra igualar, como muchos directores, como muchos guionistas, madre mía, ya no sé ni lo que digo, como muchos críticos quieren, la calidad de Los Padrinos. Yo os puedo decir que la calidad de Los Padrinos no se va a volver a conseguir jamás, porque solo hay un Francis Ford Coppola y su mejor versión la tuvimos hace ya más de medio siglo, y yo creo que eso ya es irrecuperable. Aún así nos queda un gran director, y guionista y productor. Francis Ford Coppola, sin duda uno de los grandes de aquel nueva ola de cine llamada Nuevo Hollywood. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dedicado a Francis Ford Coppola en sección de los grandes directores. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.